¿Y si un gesto de compasión tuviera el poder de transformar vidas enteras? Durante 4 años, una pareja creyó haber encontrado la felicidad completa. 2 pequeños compartiendo el mismo techo, unidos no por la genética, sino por algo mucho más profundo, el amor. Pero el destino, con su modo impredecible de entrelazar caminos, guardaba una verdad imposible de imaginar. Porque a veces, los lazos que creemos elegir fueron trazados mucho antes de que llegáramos a este mundo. Laura y Andrés jamás imaginaron que su historia daría un giro el día que decidieron abrir su casa, y su corazón, a un niño que necesitaba un hogar. Ya tenían a Samuel, su hijo de 5 años, un pequeño lleno de energía y ternura, pero siempre sintieron que su familia no estaba del todo completa. Había un lugar vacío en la mesa, un silencio que pedía ser llenado con risas nuevas. Laura era maestra en una escuela pública. Cada día veía rostros pequeños cargando mochilas demasiado pesadas, no por los libros, sino por las ausencias, por los silencios. Miradas que gritaban sin palabras que necesitaban pertenecer. Y cada vez que veía a uno de esos niños, pensaba: ¿qué pasaría si alguien les ofreciera un abrazo, si alguien les recordara que merecen una oportunidad? Andrés trabajaba en un taller de carpintería. Con sus manos creaba muebles que duraban años, y solía decir que una familia era como una mesa bien construida, no importa si las maderas son distintas, lo que importa es que juntas sean firmes. Así que una noche, después de largas charlas bajo la luz tenue de la cocina, decidieron hacerlo realidad. Vamos a adoptar, dijo ella. El proceso fue largo, lleno de formularios, entrevistas, visitas y esperas interminables. Pero ambos estaban seguros: cuando el corazón elige un camino, no hay obstáculo que lo detenga. Un día de otoño, sonó el teléfono. Tenemos un niño, dijo la voz al otro lado. Se llama Adrián, tiene 6 años. Ha pasado por varios hogares. Necesita estabilidad, necesita cariño. Laura sintió un escalofrío. ¿Cuándo podemos conocerlo? Mañana, respondieron. Esa noche el sueño no llegó. Laura imaginaba 1000 rostros posibles. ¿Sería risueño? ¿Sería reservado? ¿Los aceptaría como familia? ¿Podría Samuel compartir sus juguetes, sus padres, su espacio? Andrés también estaba despierto. ¿Y si no logramos que se sienta parte de nosotros? Preguntó en voz baja. Laura apretó su mano. Lo lograremos. El amor no necesita sangre, solo constancia. A la mañana siguiente, fueron juntos al centro de adopciones. Samuel caminaba con la mano de su madre entrelazada a la suya. Hoy conocerás a alguien muy importante, le dijo Laura. Alguien que podría ser tu hermano. Samuel asintió con timidez. Entraron en una sala pintada de colores cálidos, con juguetes esparcidos por el suelo. Y ahí estaba Adrián. Un niño delgado, de cabello oscuro que caía sobre su frente, con un camión rojo en las manos, gastado por el uso pero cuidado con esmero. Sus ojos, grandes y atentos, reflejaban una mezcla de desconfianza y esperanza. En ese instante, Laura supo que su vida cambiaría para siempre. Porque hay encuentros que no necesitan palabras, solo miradas que reconocen, sin entender cómo, que estaban destinadas a cruzarse. Cuando levantó la mirada para ver a Laura y Andrés, algo en sus ojos detuvo el tiempo. Había miedo, cansancio, un destello de esperanza escondido detrás de la desconfianza. Era la mirada de un niño que había aprendido demasiado pronto que los adultos a veces se iban sin decir adiós. Laura dio un paso al frente, despacio, con una sonrisa que no buscaba convencer, sino abrazar. Hola, Adrián, dijo suavemente. Yo soy Laura. Él es Andrés, señaló a su esposo, que tenía a Samuel aferrado de la mano, y este es Samuel. Adrián no respondió. Solo los observaba, intentando leerlos, como si tratara de descubrir si esta vez era seguro confiar. Andrés se agachó hasta quedar a su altura. Tienes un camión bonito, comentó señalando el juguete rojo que el niño sostenía con fuerza. ¿Es tu favorito? Adrián asintió apenas, abrazando el camión contra el pecho. ¿Sabes? Yo trabajo con madera.
Si algún día quieres, puedo enseñarte a construir uno igual. El niño lo miró con sorpresa, y su voz salió por primera vez, temblorosa pero llena de vida. ¿De verdad? Claro que sí, respondió Andrés, sonriendo. Samuel, que hasta ese momento había permanecido detrás de su padre, dio un paso tímido hacia el niño. ¿Puedo ver tu camión? Preguntó con curiosidad. Adrián dudó un instante, pero luego, con un gesto casi imperceptible, extendió el juguete hacia él. Samuel lo tomó con cuidado, como si sostuviera algo frágil y valioso. En ese instante, sin que nadie lo notara, algo invisible comenzó a unirse entre ellos, un hilo de confianza, pequeño, pero real. Laura sintió las lágrimas subirle a los ojos. Esa escena era la confirmación que necesitaba, estaban listos. Antes de marcharse, notó algo en la muñeca del niño. Una pulsera tejida con hilos descoloridos, gastada por el tiempo, pero claramente significativa. «Qué bonita pulsera tienes», dijo con voz cálida. «¿Te la regaló alguien especial?» Adrián bajó la mirada y murmuró. «Mi mamá, me la dio antes de que ya no pudiera cuidarme». El silencio se volvió pesado. Laura se acercó, acariciándole suavemente el cabello. «Entonces cuidaremos esa pulsera juntos, ¿te parece?» Adrián la miró sorprendido, como si nunca antes alguien hubiera querido proteger algo suyo. ¿De verdad voy a ir con ustedes?, preguntó en un hilo de voz. «Si tú quieres», respondió Laura. El niño asintió con lágrimas contenidas. «Sí, quiero». 2 semanas después, Adrián cruzó la puerta de su nuevo hogar. Llevaba una mochila pequeña, con 3 camisas, 2 pantalones, su camión rojo y la pulsera que jamás se quitaba. Laura lo recibió con los brazos abiertos. «Bienvenido a casa, mi niño», le dijo con una ternura que desarmaba cualquier miedo. Y aunque él no respondió, dentro de su pecho algo empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra hogar comenzó a tener sentido. Samuel lo llevó a la habitación que compartirían. «Este es tu lado», dijo señalando la cama junto a la ventana. «Yo estoy aquí, pero podemos jugar juntos si quieres». Adrián solo asintió, con una sonrisa tímida que apenas empezaba a florecer. Esa noche, Laura los arropó a ambos, les leyó un cuento y, antes de apagar la luz, escuchó la voz bajita de Adrián. «Gracias». Ella se inclinó y le besó la frente. «No tienes que agradecer nada, cariño. Esta siempre fue tu familia. Solo estábamos esperándote». Ninguno de ellos podía imaginarlo entonces, pero esas palabras eran proféticas. El destino no los había unido por casualidad. Solo había esperado el momento exacto para hacerlo. Los primeros meses fueron un aprendizaje para todos. Adrián era un niño callado, no por timidez, sino por costumbre. Había aprendido que el silencio dolía menos que la decepción. En los hogares donde había estado, guardar las palabras era su forma de protegerse. Pero Laura y Andrés no se rindieron. Cada mañana, el desayuno estaba servido con el mismo cariño. «Buenos días, mis amores», decía ella mientras ponía el plato de Adrián junto al de Samuel. Samuel respondía con alegría. Adrián, en cambio, solo asentía en silencio. Hasta que una mañana, entre cucharadas y risas, el niño habló. «Dormí bien, soñé con el camión rojo». Fue una frase pequeña, pero para Laura, significó el inicio de algo inmenso. El primer paso de un corazón que comenzaba, por fin, a confiar. Al principio, Samuel estaba encantado con la idea de tener un hermano. Le gustaba imaginar que jugarían juntos, que compartirían aventuras y secretos. Pero cuando Adrián llegó, las cosas no fueron tan simples como había pensado. De pronto, mamá ya no estaba solo para él. Ahora Laura debía dividir su tiempo. Y papá, que antes lo levantaba en hombros cada tarde, pasaba horas enseñándole cosas a Adrián. El camión rojo, que antes era solo un visitante en su habitación, ahora tenía un lugar fijo en la repisa, justo al lado de sus juguetes. Una tarde, la incomodidad estalló. Samuel, con lágrimas contenidas, gritó. «No quiero que Adrián se quede. Esta era mi casa.
Laura se arrodilló frente a él, mirándolo con comprensión. Mi amor, entiendo que te sientas así. Pero Adrián no vino a quitarte nada. Vino a darte algo que no tenías, un hermano. Alguien con quien compartir tus días, tus juegos, tus risas. Pero él tiene el camión, y yo también lo quiero, replicó Samuel. Laura acarició su mejilla. Los hermanos comparten, ¿recuerdas? Compartir no es perder, es ganar el doble. Samuel frunció el ceño, pensativo. Finalmente asintió, sin decir palabra. Esa noche, cuando el silencio llenaba la casa, Samuel abrió la puerta del cuarto que ahora compartía con Adrián. El niño estaba sentado en la cama, abrazando su camión rojo como si fuera un tesoro. Oye, dijo Samuel en voz baja. ¿Puedo jugar contigo? Adrián lo miró sorprendido. ¿De verdad quieres? Sí, pero solo si compartimos. Adrián sonrió apenas y le tendió el camión. Aquella noche, los dos construyeron caminos imaginarios con almohadas, hicieron montañas de libros y crearon historias donde el camión rojo era un héroe que salvaba ciudades enteras. Cuando Laura los vio riendo juntos, entendió que algo profundo y hermoso comenzaba a florecer entre ellos. Con el tiempo, Adrián empezó a abrirse. Hablaba un poco más, reía un poco más. Y aunque a veces se refugiaba en el silencio, cada día era un paso más hacia la confianza. Una tarde, mientras Laura ayudaba a Samuel con la tarea, Adrián se acercó tímidamente. ¿Puedo hacer la mía contigo también? Preguntó, casi en un susurro. Laura sonrió con ternura. Por supuesto, mi vida. Siéntate aquí. Desde entonces, las tardes de tarea se convirtieron en un ritual, los tres sentados alrededor de la mesa, con lápices, risas y alguna que otra mancha de jugo. Entre operaciones, dibujos y cuentos, la casa se llenó de algo que Adrián nunca antes había sentido: rutina, estabilidad y amor. Andrés también cumplió su promesa. Un sábado por la tarde llevó al niño a su taller. Hoy vamos a construir ese camión de madera que te prometí. Adrián lo miró con ojos brillantes. ¿De verdad? Preguntó incrédulo. De verdad, respondió Andrés, mientras colocaba las piezas sobre la mesa. Pasaron horas lijando madera, ajustando tornillos, pintando ruedas. Adrián observaba cada movimiento con atención. Andrés, paciente, explicaba paso a paso. Cuando terminaron, el niño sostenía entre sus manos un camión de madera pintado de azul, con su nombre grabado en un costado. Este es tuyo, dijo Andrés. Nadie te lo va a quitar. Adrián lo abrazó con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de algo nuevo, cálido, como si su corazón, por fin, hubiera encontrado un lugar donde descansar. Andrés lo rodeó con los brazos. Estás en casa, hijo. Y aquí te vas a quedar. Los meses pasaron. Samuel y Adrián se volvieron inseparables. Compartían juguetes, secretos, risas y hasta travesuras. Una tarde, Samuel estaba dibujando concentrado en la mesa del comedor. Laura se acercó y preguntó: ¿Qué haces, cariño? Un dibujo, de la familia, respondió con orgullo. En la hoja estaban los cuatro, mamá, papá, Samuel y Adrián, tomados de la mano bajo un gran sol. Es hermoso, dijo Laura conmovida. ¿Vas a regalárselo a tu hermano? Samuel asintió. Cuando le entregó el dibujo a Adrián, éste lo miró largo rato en silencio. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó bajo su almohada. Gracias, hermano, dijo al fin. Fue la primera vez que lo llamó así. Samuel sonrió de oreja a oreja. De nada, hermano. Desde la puerta, Laura y Andrés los observaron con lágrimas discretas. Sabían que lo que estaban presenciando era más que una historia familiar. Era la prueba de que la sangre puede unir cuerpos. Pero solo el amor tiene el poder de unir almas. Adrián, por su parte, nunca se quitaba la pulsera tejida que llevaba en la muñeca. Era un conjunto de hilos gastados, casi deshechos por el tiempo, pero para él tenía un valor imposible de medir. Laura se lo había ofrecido muchas veces. Puedo arreglarla, cariño.
solo para que no se rompa. Pero él siempre respondía lo mismo, con una mezcla de firmeza y tristeza. No quiero que cambie. Es lo único que tengo de mi mamá. Laura entendía. Porque aunque Adrián ahora tenía un hogar, una familia que lo amaba y lo protegía, había una parte de él que seguía atada al pasado. A esa pregunta muda que lo acompañaba cada noche antes de dormir. ¿Por qué me dejó? Una tarde, mientras Laura doblaba ropa en la habitación de los niños, levantó la vista por un instante. Samuel y Adrián estaban en el suelo, construyendo una pista para autos de juguete. El sol entraba por la ventana y bañaba sus rostros con una luz dorada. Fue entonces cuando algo la estremeció. Había un parecido. No en lo obvio, sino en los pequeños detalles, la forma del rostro, la manera en que fruncían las cejas al concentrarse, la curva casi idéntica de sus sonrisas. Laura parpadeó, desconcertada. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia. A veces, los niños que crecen juntos terminan pareciéndose, pensó. Se imitan, se contagian los gestos, aprenden las mismas expresiones. Pero algo en su interior murmuró una duda que decidió ignorar. Guardó aquel pensamiento en el fondo de su mente y siguió doblando las sábanas. En ese momento lo importante no era el pasado, sino el presente que estaban construyendo. Y ese presente era maravilloso. Gritos en el pasillo, risas que llenaban la casa, pequeñas peleas por quien usaba los lápices o quien elegía el siguiente juego. Vida, pura vida. Y mientras el sol caía aquella tarde, el destino, como un tejedor silencioso, ya preparaba el siguiente hilo de esa historia. Un hilo que, sin saberlo, lo cambiaría todo. 4 años pasaron como si fueran un suspiro. Adrián ya no era aquel niño temeroso que había llegado con una mochila medio vacía y un camión rojo en las manos. Ahora tenía 10 años. Era alegre, curioso, y aunque aún conservaba en los ojos una sombra de su pasado, había aprendido una lección profunda. Que el amor verdadero no se pide, ni se gana, simplemente se recibe. Samuel, por su parte, tenía 9. Era el torbellino de la casa, hablador, soñador y con una energía que parecía inagotable. Consideraba a Adrián no solo su hermano, sino su mejor amigo, su cómplice, su compañero de aventuras. Laura los miraba jugar en el jardín, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de inocencia, y sentía que su vida, por fin, estaba completa. Era el sueño que siempre había tenido. 2 niños riendo bajo el mismo techo, un esposo amoroso, un hogar lleno de luz. Pero la vida, con su forma inesperada de mover los hilos, tenía guardado un giro que nadie podía prever. Una tarde de marzo, mientras Laura limpiaba el pasillo, decidió ordenar un armario que llevaba años sin tocar. Sacó cajas polvorientas, viejos álbumes, carpetas con papeles olvidados. Hasta que entre todo eso encontró una carpeta amarillenta, con el logotipo de la agencia de adopción. La tomó con cuidado, intrigada. Dentro había documentos, formularios, certificados médicos, hojas firmadas por asistentes sociales. Los recuerdos volvieron como una ráfaga cálida y nostálgica. Sonrió al pensar en el día en que conocieron a Adrián, hasta que un nombre, impreso en tinta desvanecida, la hizo detenerse. El nombre de la madre biológica del niño. Ana Ruiz. Laura frunció el ceño. Ese nombre le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes, como si perteneciera a una historia que había intentado olvidar. Pero no sabía todavía que esa simple coincidencia era el comienzo del secreto más grande que su familia estaba por descubrir. Ese nombre. Ana Ruiz. Laura lo repitió en su mente una y otra vez. Le resultaba familiar, demasiado familiar. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Dejó la carpeta sobre la mesa y fue directo al armario del dormitorio, donde guardaba una caja con documentos antiguos. Entre carpetas, encontró la de Samuel, la que había conservado desde que lo adoptaron siendo apenas un bebé. La abrió con manos temblorosas, intentando calmar el temblor en su pecho. Y entonces, ahí estaba. El mismo nombre. Ana Ruiz. Madre biológica de Samuel. Laura se quedó inmóvil, con la vista fija en el papel.
No podía ser. Era un hombre común, se dijo a sí misma. Una coincidencia, nada más. Tenía que serlo. Pero siguió leyendo. Las fechas de nacimiento. El lugar de origen. Los detalles de la entrega. Cada palabra coincidía. Todo coincidía. Las manos le temblaron tanto que casi dejó caer los papeles. Los dos niños. Samuel y Adrián. No solo eran hermanos por elección. Eran hermanos de sangre. Separados al nacer, destinados a caminos distintos, y que por una fuerza inexplicable del destino, habían terminado bajo el mismo techo. Laura se dejó caer en la silla, con ambas carpetas abiertas sobre su regazo. El silencio de la casa la envolvió por completo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro sin que pudiera detenerlas. No eran de tristeza. Eran lágrimas de asombro, de gratitud, de una emoción tan profunda que apenas podía respirarla. Durante años, ella y Andrés habían amado a esos niños como hermanos. Los habían visto crecer, reír, pelear, abrazarse. Y todo ese tiempo, el lazo que los unía iba mucho más allá del amor adoptivo. Era algo escrito mucho antes de que ellos llegaran a sus vidas. Cuando Andrés regresó a casa esa noche, la encontró sentada en la cocina, con las dos carpetas sobre la mesa. Necesito que veas algo, dijo Laura con voz temblorosa. Andrés, extrañado, se quitó la chaqueta y se sentó frente a ella. ¿Qué pasa? Laura no respondió. Solo empujó los documentos hacia él. Andrés comenzó a leer. Primero con calma, luego con el ceño fruncido, y finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Esto no puede ser real, susurró. Lo es, respondió Laura, apenas en un hilo de voz. Lo revisé 3 veces. Ambos tienen la misma madre biológica. Adrián y Samuel son hermanos. Hermanos de verdad. Andrés se cubrió el rostro con las manos. No puede ser, murmuró con incredulidad. El silencio se hizo largo, casi insoportable. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Hasta que él alzó la mirada. ¿Cómo es que nadie nos dijo nada? Porque nadie lo sabía, explicó ella. Cuando adoptamos a Samuel era un recién nacido, no había casi información. Y con Adrián habían pasado años. Los expedientes estaban incompletos, nunca se cruzaron los datos. Pero, ¿cómo es posible que los hermanos terminaran en el mismo hogar? Preguntó Andrés con la voz quebrada. Laura negó despacio, limpiándose las lágrimas. No creo que haya sido una coincidencia. Hay cosas que simplemente están destinadas a suceder. Andrés tomó su mano, apretándola con ternura. ¿Se los decimos? Laura guardó silencio unos segundos. No lo sé. Son niños, Andrés. No sé si lo entenderán, ni cómo lo tomarán. Pero tienen derecho a saberlo, dijo él con firmeza. Lo sé, pero me da miedo. ¿Y si cambia algo entre ellos? ¿Y si Adrián siente que le ocultamos la verdad? ¿Y si Samuel? Amor, la interrumpió Andrés con suavidad. Ellos ya son hermanos. Con o sin papeles, con o sin sangre. Siempre lo fueron. Esto solo confirma lo que ya sabíamos, estaban destinados a encontrarse. Laura respiró hondo y asintió. Tienes razón. Pero antes debemos hablar con la agencia. Necesitamos entender cómo pasó esto. Al día siguiente, Laura tomó el teléfono y llamó a la agencia de adopciones. Pidió hablar con la trabajadora social que había manejado el caso de Adrián. Cuando le explicó lo que había descubierto, del otro lado hubo un silencio prolongado. Finalmente, la voz de la mujer sonó, nerviosa y entrecortada. Señora Laura, no tenía idea. No aparece nada en nuestros registros que los relacione. Esto es increíble. Laura cerró los ojos. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Lo que había comenzado como un acto de amor se había convertido en un milagro escondido en la rutina. Y el destino, una vez más, acababa de revelar su secreto. Cuando procesamos la adopción de Adrián, dijo la trabajadora social con voz temblorosa.
No se cruzó la información con adopciones anteriores. Fue un error del sistema, un descuido que, en este caso, terminó siendo una bendición. Laura se quedó en silencio, con la respiración entrecortada. ¿Hay alguna forma de confirmar esto oficialmente?, preguntó al fin. Podrían hacer una prueba de ADN si quieren estar completamente seguros, respondió la mujer. Pero con base en los registros, no tengo dudas. Los niños son hermanos. Laura colgó el teléfono y se quedó mirando la nada durante unos segundos. Sentía el corazón apretado, pero no de miedo, sino de una emoción imposible de describir. Esa noche, ella y Andrés tomaron una decisión. Les dirían la verdad. Pero lo harían con cuidado, con amor, sin convertirlo en un momento de confusión o tristeza. Porque aunque la sangre los unía, lo verdaderamente poderoso era el lazo que ya habían formado. Y ese lazo era más fuerte que cualquier documento o apellido. Esa noche, antes de dormir, Laura se detuvo frente a la puerta del cuarto de los niños. Samuel dormía con el dibujo de la familia pegado junto a su cama. Adrián, con su pulsera tejida todavía en la muñeca, la misma que nunca se quitaba. Dos niños, dos pasados distintos, un destino compartido. Y Laura supo, con una certeza serena, que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas, pero no las rompería. Porque el amor verdadero no se quiebra con la verdad, se fortalece. A la mañana siguiente, ella y Andrés decidieron buscar orientación antes de hablar con ellos. Contactaron a la psicóloga de la agencia de adopción, la doctora Elena Morales, una mujer de voz dulce y ojos amables que había trabajado durante años acompañando a familias adoptivas. En la primera sesión, Laura habló con nerviosismo. No sé cómo decirlo, no quiero que Adrián piense que le ocultamos algo, ni que Samuel sienta que su hermano es más importante ahora solo porque comparten sangre. La doctora asintió con calma. Lo esencial, dijo, es que ellos comprendan que esto no cambia nada. No es un secreto oscuro ni algo malo. Al contrario, es una hermosa confirmación de lo que ya sabían en el fondo, siempre estuvieron destinados a estar juntos. Andrés la escuchaba en silencio, apretando suavemente la mano de su esposa. Entonces, ¿cómo se lo decimos?, preguntó Laura. Con naturalidad, respondió la doctora. No lo hagan parecer una gran revelación, sino una coincidencia bonita que la vida les regaló. Esa misma tarde, Laura decidió crear un ambiente tranquilo. Preparó la merienda favorita de los niños, galletas caseras recién horneadas y chocolate caliente. Puso la mesa en la cocina, con un mantel colorido y las dos carpetas discretamente apoyadas al centro. Cuando los llamó, Samuel y Adrián llegaron corriendo. Andrés ya los esperaba sentado, con una sonrisa nerviosa. ¿Pasa algo malo?, preguntó Samuel, con la intuición aguda que solo los niños tienen. No, mi amor, respondió Laura suavemente. Nada malo. De hecho, queremos contarles algo muy especial. Adrián la miró con atención, serio, sin decir palabra. ¿Qué cosa?, preguntó finalmente. Andrés tomó aire y habló con voz serena. ¿Recuerdan que les hemos contado cómo cada uno llegó a nuestra familia? Ambos asintieron. Samuel, tú llegaste cuando eras un bebé. Y Adrián, tú llegaste después, cuando tenías 6 años. Desde entonces, han sido hermanos, los mejores hermanos que podríamos pedir. Sí, dijo Samuel con orgullo. Adrián es mi hermano. Adrián sonrió con timidez. Y tú eres el mío. Laura sintió como los ojos se le humedecían, pero siguió hablando con ternura. Hace unos días, encontré unos papeles viejos, documentos de cuando cada uno de ustedes llegó a nuestra vida. Puso las dos carpetas sobre la mesa y las abrió despacio. Y descubrí algo que ninguno de nosotros sabía. Algo hermoso. Algo que demuestra que ustedes no solo son hermanos porque nosotros los elegimos, sino porque la vida ya los había unido mucho antes. Adrián frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó con voz baja. Laura respiró hondo, buscando las palabras correctas, mientras Andrés le tomaba la mano. Quiero decir,
dijo finalmente, que ustedes no solo son hermanos de corazón, también lo son de sangre. Nacieron de la misma madre. El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el leve chisporroteo del horno, todavía tibio por las galletas. Dos pares de ojos, sorprendidos, la miraban tratando de comprender. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera, algo profundo se encendió entre ellos. La certeza de que su historia no había sido casualidad. Había sido destino. ¿Qué quieres decir? Preguntó Adrián con un hilo de voz, mirando a Laura con los ojos muy abiertos. Andrés se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Quiero decir, dijo despacio, con voz suave, que ustedes dos tienen la misma mamá. La mamá que los tuvo antes de que llegaran con nosotros. El silencio fue absoluto. Samuel parpadeó varias veces, intentando procesarlo. ¿Entonces, somos hermanos de verdad? Preguntó con incredulidad. Laura sonrió, con lágrimas contenidas. Siempre fueron hermanos de verdad, mi amor, respondió. Pero sí, también comparten la misma sangre. Adrián se quedó inmóvil. Sus manos comenzaron a temblar y su respiración se aceleró. Miraba las carpetas abiertas sobre la mesa como si contuvieran un pedazo de su historia perdida. ¿Mi mamá, también era la mamá de Samuel? Susurró. Sí, cariño, dijo Laura con ternura. Ella los tuvo a los dos. Primero a ti, y un tiempo después a Samuel. Pero por razones que no conocemos por completo, no pudo quedarse con ninguno. Y los dos fueron dados en adopción. Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Adrián. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría. Eran lágrimas de alivio. De algo profundo, enterrado durante años en el corazón de un niño que había creído que lo habían dejado atrás por su culpa. Entonces, murmuró, sollozando, ella no solo me dejó a mí, también dejó a Samuel. Laura se levantó, fue hacia él y se arrodilló a su lado. Le tomó las manos con delicadeza. Sí, mi amor, dijo con voz temblorosa. No sabemos por qué lo hizo. Pero te prometo algo, no fue porque tú no fueras suficiente. A veces las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y a veces simplemente no pueden. Pero eso nunca fue tu culpa. Adrián cerró los ojos. Las lágrimas corrieron libremente, sin contenerse. Siempre pensé, dijo entre sollozos, que si hubiera sido mejor, si me hubiera portado bien, ella no me habría dejado. Andrés se acercó y lo abrazó con fuerza. Nunca fue tu culpa, hijo, susurró, con la voz quebrada. Nunca. Samuel, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Entonces. Adrián es mi hermano de dos maneras, dijo con inocencia. Porque mamá y papá nos eligieron, y porque nacimos de la misma mamá. Laura soltó una risa entre lágrimas. Exactamente, mi vida, respondió emocionada. Samuel se levantó de su silla y caminó hacia su hermano. Lo abrazó con fuerza, tan fuerte que casi lo derribó. Adrián lo rodeó con los brazos, apoyando la cabeza sobre su hombro mientras las lágrimas seguían cayendo. Siempre fuiste mi hermano, murmuró Samuel. Pero ahora, es como si lo fuera aún más. Y tú también siempre lo fuiste, respondió Adrián, apretándolo contra su pecho. Siempre. Laura y Andrés los miraron desde la mesa, sin poder contener las lágrimas. Los cuatro se abrazaron entonces, en medio de la cocina, rodeados por el aroma del chocolate y las galletas. Rieron, lloraron, y durante un largo rato no hicieron otra cosa más que sentir. Porque en ese instante, no importaban los documentos ni las coincidencias. Solo importaba el amor que los había unido desde el principio, sin que ellos siquiera lo supieran. Después de unos minutos, Adrián se separó un poco, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Laura, con los ojos rojos pero llenos de una nueva luz. Entonces, por eso siempre sentí que había algo, dijo. Algo que nos conectaba, más allá de vivir juntos. Laura asintió, conteniendo el llanto. Sí, mi amor. Porque el corazón, incluso cuando no sabe explicar, siempre reconoce a quien pertenece.
Y en ese instante, en esa cocina sencilla, una familia se volvió más fuerte que nunca. Porque habían descubierto que el amor los eligió primero. Y la sangre solo vino a confirmar lo que el destino ya había decidido. Quizá la sangre llama a la sangre, dijo Andrés con voz tranquila, pero más que eso, el amor llama al amor. Samuel se quedó en silencio un momento, pensativo. Luego levantó la mirada. ¿Y nuestra mamá? Preguntó con suavidad. La mamá que nos tuvo, ¿dónde está ahora? Laura y Andrés se miraron. Habían sabido que tarde o temprano llegaría esa pregunta. No lo sabemos, mi vida, respondió Andrés con honestidad. Los registros no dicen mucho. Pero si algún día quieren buscarla, cuando sean mayores, nosotros estaremos aquí para acompañarlos. Adrián bajó la mirada y acarició la pulsera de hilos en su muñeca. Ella me la puso antes de irse, murmuró. Laura sintió un nudo en la garganta. Lo sé, cariño, dijo con voz temblorosa. Y eso significa que te amaba a su manera, aunque no pudiera quedarse contigo. Samuel miró la pulsera con curiosidad. ¿Puedo verla? Preguntó. Adrián extendió el brazo y su hermano pasó los dedos por los hilos descoloridos con cuidado, como si fueran algo sagrado. Es bonita, dijo Samuel. Era de ella, y ahora es mía, respondió Adrián. Pero algún día, se la voy a dar a mi hijo, para que sepa de dónde vengo. Andrés sonrió, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Eso es hermoso, hijo, dijo con orgullo. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Laura y Andrés se quedaron sentados en la cocina, tomados de la mano. El silencio era cálido, lleno de significado. Aún no puedo creer que esto haya pasado, susurró él. De todas las familias, de todos los lugares, ellos terminaron aquí, juntos. Laura apoyó la cabeza en su hombro. No fue casualidad, Andrés. No puede haberlo sido. ¿Crees en el destino? Preguntó él con una sonrisa leve. Ahora sí, respondió ella. A la mañana siguiente, Adrián se despertó antes que el sol. Salió despacio de la habitación y se detuvo frente a la cama de su hermano. Samuel dormía, con la respiración tranquila, envuelto en su manta azul. Adrián se quedó ahí, mirándolo, sin decir nada. Su hermano. Su hermano de sangre. Samuel abrió los ojos lentamente y lo vio de pie junto a su cama. ¿Qué haces? Preguntó adormilado. Solo, mirándote, respondió Adrián. ¿Por qué? Adrián sonrió. Porque eres mi hermano. Samuel se incorporó, despeinando su cabello con la mano. Siempre he sido tu hermano, tonto. Adrián soltó una risita. Lo sé. Pero ahora, se siente diferente. ¿Diferente cómo? ¿Mejor o peor? Adrián lo pensó un segundo y luego respondió con firmeza. Mejor. Mucho mejor. Samuel sonrió. Entonces ven, vamos a desayunar. Mamá dijo que hoy haría panqueques. Y así, como si nada hubiera cambiado y al mismo tiempo todo fuera distinto, bajaron juntos las escaleras. Dos hermanos unidos por la sangre, sí, pero aún más, por el amor y la vida que habían compartido desde el primer día. Porque a veces la vida separa, duele, confunde. Pero otras veces, en medio de los silencios y las pérdidas, nos entrega milagros disfrazados de coincidencias. Y esta era una de esas veces. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad nueva. Samuel y Adrián seguían siendo los mismos niños de siempre, jugaban, peleaban por tonterías, se reían hasta quedarse sin aire. Pero algo invisible, profundo, había cambiado. Una conexión distinta, una certeza imposible de negar. Adrián ya no se sentía el niño que alguien adoptó por compasión. Ahora sabía que su lugar en esa casa no era prestado, ni resultado del azar. Era suyo. Estaba escrito antes de que él siquiera llegara. Y Samuel, en su inocencia, también entendió algo esencial. Que compartir la misma sangre no hacía a Adrián más su hermano. Solo confirmaba lo que su corazón siempre había sabido. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita explicación.
Solo necesita encontrarse. Una tarde tranquila, mientras hacían la tarea juntos en la mesa del comedor, Adrián levantó la mirada del cuaderno y preguntó algo que llevaba tiempo guardando. Samuel, ¿tú extrañas a la mamá que nos tuvo? Samuel dejó el lápiz sobre la hoja y se quedó pensativo. No sé, respondió después de unos segundos. Nunca la conocí, pero a veces me pregunto cómo sería. Yo también, dijo Adrián en voz baja. A veces sueño con ella, pero nunca veo su cara. Solo, siento que está ahí. ¿Crees que nos extrañe? Preguntó Samuel, con curiosidad y un dejo de ternura. Adrián se encogió de hombros. No lo sé, pero espero que sepa que estamos bien. Que estamos juntos. Samuel asintió despacio. Sí. Eso es lo importante. Desde la cocina, Laura los observaba en silencio mientras preparaba la cena. Escuchaba cada palabra y sentía que el corazón se le llenaba de emoción. Porque esos niños, con su inocencia y su sabiduría natural, habían entendido algo que muchos adultos tardan años en comprender. Que una familia no es solo quien te trae al mundo, sino quien te cuida, quien te ama, quien se queda contigo. Esa noche, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas, Andrés llamó a los niños al jardín. Vengan, quiero que hagamos algo especial. Los 4 salieron con linternas pequeñas en las manos. Andrés llevaba una pala y una bolsa de tela. Dentro, había un árbol joven, un pequeño naranjo de hojas verdes y brillantes. ¿Qué es eso, papá? Preguntó Samuel, con los ojos llenos de curiosidad. Es un árbol, respondió Andrés con una sonrisa. Y hoy vamos a plantarlo juntos. Adrián frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Por qué? Andrés se arrodilló frente a ellos, apoyando la pala sobre la tierra. Porque los árboles tienen raíces, dijo. Raíces que crecen debajo de la tierra, invisibles, pero fuertes. Y aunque no las veamos, son las que mantienen todo en pie, igual que esta familia. Laura se acercó y añadió con dulzura. Este árbol va a crecer junto a ustedes. Y cuando sean grandes, cuando tengan sus propias familias, podrán venir aquí, verlo, y recordar este momento. Recordar que siempre estuvieron unidos por raíces invisibles, por amor. Adrián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y si algún día nos vamos? Preguntó. Andrés lo miró con ternura. Entonces este árbol los esperará siempre. Porque las raíces nunca se van. Aunque la vida los lleve lejos, siempre habrá algo que los haga volver. Juntos comenzaron a cavar. Samuel sostenía la linterna mientras Adrián removía la tierra con las manos. Laura sostenía el pequeño naranjo y Andrés guiaba con calma cada movimiento. Cuando terminaron, colocaron el árbol en el hoyo, cubrieron las raíces con tierra y lo regaron entre los 4. Luego, se quedaron de pie alrededor del pequeño tronco, tomados de las manos en silencio. El aire olía a tierra húmeda y a algo nuevo, algo que estaban haciendo. Este es nuestro árbol, dijo Samuel con orgullo. El árbol de la familia, agregó Adrián, sonriendo. Y así quedó bautizado. Desde esa noche, se convirtió en un ritual. Cada semana, sin falta, los 4 salían al jardín a regar el árbol. A veces hablaban, a veces se quedaban callados, pero siempre juntos. Porque ese pequeño naranjo no solo echaba raíces en la tierra, también las echaba en sus corazones. Pasaron las semanas, y con ellas, las heridas viejas comenzaron a sanar. Adrián dejó de despertar en medio de la noche gritando, dejó de soñar con pasillos vacíos o con puertas que se cerraban sin regreso. Sus noches, por fin, se habían vuelto tranquilas. Una mañana, Laura lo encontró en la cocina, sentado frente a la ventana, sosteniendo su pulsera de hilos entre los dedos. El sol entraba despacio, iluminando su rostro sereno. ¿Estás bien, mi amor? Preguntó con suavidad. Adrián asintió. Sí. Solo estaba pensando. ¿En qué? En que esta pulsera ya no me pone triste. Laura se acercó y se sentó junto a él, apoyando el codo en la mesa. ¿Y cómo te hace sentir ahora? Adrián levantó la mirada. Sus ojos,
llenos de calma, brillaban de una forma nueva. Me hace sentir agradecido. Porque aunque ella no pudo quedarse conmigo, me dejó esto. Y sin saberlo, también me dejó a Samuel. Laura sintió que algo dentro de ella se derretía. Eres muy sabio para tener 10 años, dijo con ternura. ¿Lo sabías? Adrián sonrió apenas. Es porque tengo una buena mamá. Laura no pudo contenerse. Lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su cabello. Y tú eres un hijo maravilloso, susurró con la voz entrecortada. Esa misma tarde, mientras jugaban en el jardín, Samuel tuvo una idea. Oye, Adrián. Dijo con una sonrisa traviesa, ¿y si hacemos un dibujo nuevo? ¿De qué? Preguntó Adrián curioso. De nosotros. Pero ahora, con todo lo que sabemos. Adrián lo miró intrigado. ¿Y qué vamos a dibujar? Pues a los 4, mamá, papá, tú y yo. Y el árbol que plantamos. Adrián asintió. Sí, pero también podríamos poner a nuestra mamá biológica. Samuel se quedó pensativo. ¿Aunque no la conozcamos? Sí. Porque también es parte de nuestra historia, respondió Adrián con convicción. Se sentaron en el césped con crayones y hojas blancas. Durante un largo rato, el jardín se llenó de risas, colores y trazos torpes pero llenos de amor. Dibujaron 4 figuras tomadas de la mano, un árbol en el centro y, sobre el cielo azul, una estrella brillante. Samuel levantó el crayón y dijo con orgullo. Esta estrella es ella. Está ahí arriba, cuidándonos. Adrián miró el dibujo y sonrió. Sí, eso me gusta. Cuando Laura vio el dibujo, se llevó las manos al pecho. No pudo contener las lágrimas. Lo enmarcó con cariño y lo colgó en la sala, justo al lado del primer dibujo que Samuel había hecho años atrás. 2 cuadros, 2 momentos, una misma historia. Una familia completa. Esa noche, cuando la casa ya estaba en silencio, Adrián se asomó a la puerta de la habitación de sus padres. ¿Puedo hablar con ustedes? Preguntó tímido. Claro, hijo, dijo Andrés, haciéndole un gesto para que se acercara. Adrián se sentó en el borde de la cama. Jugaba con la pulsera entre sus dedos, nervioso. Quería decirles algo, dijo al fin. Te escuchamos, respondió Laura, sonriendo. El niño respiró hondo. Gracias, dijo. Gracias por haberme elegido, por traerme aquí, por darme una familia. Y por darme a Samuel. Laura y Andrés se miraron, con los ojos húmedos y los corazones rebosando de amor. Andrés le pasó una mano por el cabello. No nos agradezcas, hijo. Fue la vida la que nos unió, nosotros solo seguimos el camino. Adrián los miró y sonrió. Entonces me alegra que el camino me trajera hasta ustedes. Esa noche, mientras lo abrazaban entre los dos, Laura entendió que había llegado el momento en que todo el dolor del pasado se había transformado en algo nuevo, paz. Y Adrián, con su pulsera en la muñeca y el corazón lleno, supo que el hogar no siempre es donde naces, sino donde por fin, te eligen para quedarte. Andrés lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con él en ese instante. No tienes que agradecer nada, hijo, dijo con voz suave. Fuiste tú quien nos dio algo a nosotros. Adrián lo miró confundido. ¿Qué cosa? La oportunidad de ser tus padres. Adrián sonrió mientras se limpiaba las lágrimas con la manga de su camisa. ¿Puedo quedarme a dormir aquí esta noche? Preguntó en voz baja. Laura le hizo espacio en la cama, sonriendo con ternura. Siempre, mi amor. Esa noche, se acostó entre los dos. Y por primera vez en su vida, se sintió completamente a salvo. Abrazado, amado, en paz. Porque al fin comprendía algo esencial, que no importaba de dónde venía, sino dónde estaba. Y él estaba en casa. Con su familia. Con su hermano. Con un amor que no necesitaba explicaciones ni papeles para ser verdadero, porque simplemente se sentía. Y él lo sentía cada día, con cada respiración, con cada latido de su corazón. Por fin, estaba donde pertenecía, y ya nunca tendría que irse.
Pasó un año más. El árbol en el jardín había crecido. Sus ramas pequeñas se extendían firmes, sus hojas verdes se mecían con el viento, y entre ellas asomaban los primeros brotes de flor. Adrián tenía 11 años, Samuel, 10. Y aunque habían crecido, seguían siendo los mismos hermanos inseparables, los mismos que reían hasta quedarse sin aire. Pero algo había cambiado, algo invisible y profundo. Ahora podían hablar de su madre biológica sin miedo, sin culpa. Con curiosidad, sí, pero también con aceptación. Habían aprendido a dejar que el pasado doliera sin que los rompiera. Una tarde, mientras regaban el árbol, Samuel miró el tronco húmedo y preguntó: ¿Tú crees que ella sepa que estamos juntos? Adrián pensó un momento. No lo sé, pero me gusta creer que sí. Samuel asintió despacio. Yo también. Y creo que le gustaría saber que somos felices. Adrián sonrió. Sí. Estoy seguro de que sí. Desde la ventana de la cocina, Laura y Andrés los observaban en silencio, tomados de la mano. Sus rostros reflejaban orgullo, paz, y un amor que había crecido junto con esos niños. Porque ellos habían hecho algo que muchos adultos no logran. Habían transformado el dolor en calma, las preguntas en aceptación y las heridas en cicatrices que ya no dolían. Pero el destino, una vez más, tenía algo más que revelar. Un día, Laura recibió una llamada inesperada. Era la doctora Elena Morales, la psicóloga que había acompañado a la familia en los momentos más difíciles. Laura, dijo con tono sereno pero cargado de significado, encontramos información nueva sobre la madre biológica de los niños. El corazón de Laura se aceleró. ¿Qué tipo de información? Falleció hace 3 años, de causas naturales, respondió la doctora con delicadeza. Pero antes de morir, dejó algo, una carta. Una carta dirigida a sus hijos. A ambos. Laura sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Una carta? Sí. Está sellada, explicó la doctora. Según sus instrucciones, debía entregarse cuando los niños fueran mayores de edad. Pero dadas las circunstancias, creo que ustedes deberían decidir cuándo es el momento adecuado. Esa noche, Laura y Andrés hablaron durante horas en la sala, con la carta sobre la mesa. El silencio se mezclaba con las dudas. ¿Era el momento correcto? ¿Los niños estaban listos para algo así? ¿O sería mejor esperar un poco más? Finalmente, comprendieron que no podían decidir por ellos. Debían preguntarles. Al día siguiente, después de la cena, los 4 se reunieron en el sofá. Laura respiró hondo antes de hablar. Tenemos algo importante que contarles, dijo con suavidad. Adrián y Samuel se miraron inquietos. Andrés tomó la palabra. Recibimos noticias sobre su madre biológica. Sobre Ana María. Adrián se tensó de inmediato. Samuel, sin pensarlo, tomó su mano. Laura continuó con voz temblorosa. Ella, falleció hace algunos años. Hubo un silencio largo, casi sagrado. El aire en la sala se volvió denso. Los niños se miraron, intentando procesar. Pero antes de morir, continuó Laura, dejó algo para ustedes. Una carta. Adrián abrió los ojos, sorprendido. ¿Una carta? Repitió casi sin voz. Sí, dijo Andrés. Una carta dirigida a sus hijos, a ambos. Aunque ella nunca supo que ustedes terminarían juntos. Samuel tragó saliva, su voz apenas audible. ¿Y qué dice? Laura bajó la mirada. No lo sabemos, susurró. Aún no la hemos abierto. Está sellada, dijo Laura, sosteniendo el sobre con sumo cuidado. Y ustedes tienen que decidir si quieren leerla ahora. No hay prisa, pueden esperar todo el tiempo que necesiten. Adrián observó la carta en silencio. Era un sobre blanco, amarillento por los años, con el sello de la agencia todavía visible. En la parte delantera, escrita con letra temblorosa, se leía: Para mis hijos, con amor y arrepentimiento. Ana María. El aire en la sala se volvió espeso.
Adrián estiró la mano con lentitud. Quiero leerla, dijo al fin. Samuel asintió, sin apartar la vista del sobre. Yo también. Laura se los entregó con delicadeza, como si tuviera entre las manos algo sagrado. ¿Quieren que nos quedemos con ustedes, o prefieren leerla solos? Los dos hermanos se miraron en silencio. Adrián buscó los ojos de Samuel, y Samuel sostuvo su mirada. Entonces, sin decir una palabra, ambos respondieron al mismo tiempo. Quédense. Se sentaron juntos en el suelo, uno frente al otro, con la carta entre ellos. Laura y Andrés se acomodaron detrás, sin hablar. Adrián respiró hondo, con las manos temblorosas, y rompió el sello del sobre. Sacó una hoja doblada y la abrió con cuidado. Luego comenzó a leer, su voz temblorosa y suave, quebrándose por momentos. Mis queridos hijos. No sé si algún día leerán estas palabras. No sé si podrán perdonarme por lo que hice. Pero necesito que sepan la verdad. Cuando tuve a mi primer hijo, apenas tenía 18 años. Estaba sola, asustada y sin recursos. Intenté quedarme con él. Durante 2 años lo intenté, con todas mis fuerzas. Quise ser la madre que merecía, pero no podía. No tenía dinero, ni ayuda, y cada día sentía que fallaba un poco más. Así que tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Lo dejé en un lugar donde sabía que lo cuidarían. Donde tendría una oportunidad que yo no podía darle. 1 año después volví a quedar embarazada. Quise creer que esta vez sería distinto, pero no lo fue. Seguía siendo la misma mujer frágil, asustada, incapaz de ofrecerle a un bebé lo que necesitaba. Así que volví a dejarlo. Y desde ese día, he vivido con ese peso, con esa culpa, con esa pregunta que nunca me deja dormir. ¿Estarán bien? ¿Me odiarán? ¿Sabrán algún día que los amé? Porque los amé. Y aunque no pude quedarme con ustedes, siempre fueron míos en el corazón. Si están leyendo esto, es porque ya crecieron. Y espero, con todo mi ser, que hayan tenido la vida que yo no pude darles. Que hayan tenido amor, un hogar, una familia. Que hayan sido felices. No les pido perdón, porque sé que lo que hice no tiene perdón. Pero sí les pido algo. Que no carguen con mi dolor. Que no piensen que no fueron suficientes. Porque lo fueron. Siempre lo fueron. El problema nunca fueron ustedes, fui yo. Con todo el amor que no supe dar. Ana María. La voz de Adrián se quebró en la última palabra. El papel temblaba entre sus manos. Las lágrimas comenzaron a caerle sin que intentara detenerlas. Samuel, a su lado, también lloraba en silencio, con los puños cerrados sobre las rodillas. Laura y Andrés se acercaron despacio, rodeándolos con los brazos. Nadie habló durante un largo rato. Solo se escuchaba el sonido suave de la respiración y el crujir del papel entre las manos de Adrián. Finalmente, él susurró. Ella, nos amaba. Laura sintió con lágrimas en los ojos. Sí, mi vida. A su manera. Con sus limitaciones, pero los amaba. Samuel se limpió el rostro con la manga. Y nos dejó, para que estuviéramos mejor, dijo con voz frágil pero serena. Andrés posó una mano en su hombro. Exactamente, hijo. Eso fue lo que hizo. Adrián miró su muñeca. Pasó los dedos por la pulsera de hilos que aún conservaba, gastada, pero intacta. Por eso me dejó esto, murmuró. Para que nunca olvidara que pensó en mí, aunque fuera solo un momento. Y en ese instante, mientras los 4 permanecían abrazados en silencio, comprendieron algo que las palabras de la carta no podían explicar. Que incluso los amores rotos pueden dejar raíces profundas. Y que el perdón, cuando nace del amor, es también una forma de volver a casa. Se quedaron abrazados en el piso de la sala, sin decir una palabra. Llorando juntos, respirando juntos, sanando juntos. Porque aquella carta no había traído dolor, sino paz. Había cerrado un círculo, había traído comprensión, perdón, y una nueva forma de amar a quien ya no estaba. Semanas después, en una tarde tranquila, los 4 salieron al jardín.
El cielo estaba dorado por el atardecer. Llevaban una vela blanca. La encendieron frente al árbol que habían plantado un año atrás, aquel que había crecido junto con ellos. Esto es por Ana María, dijo Laura con suavidad, por la mujer que les dio la vida, y que, a su manera, los amó. Adrián y Samuel se tomaron de la mano. Gracias, susurró Adrián mirando hacia el cielo, por darnos la vida y por dejarnos juntos. Samuel asintió. Y gracias, añadió, por darnos a mamá y papá, para que nos cuidaran. La vela ardía en silencio, con una llama firme y tranquila. Y en ese instante, algo invisible, pero profundamente real, pareció envolverlos a todos. Una sanación. Una liberación. Un perdón que no necesitaba palabras. Andrés tomó su cámara y, con manos temblorosas, capturó el momento. Los cuatro frente al árbol, las manos entrelazadas, la vela encendida y el cielo cayendo detrás de ellos como una bendición. Aquella foto se convirtió en la más importante de la casa. La colgaron en la sala, junto a los dibujos de los niños, como un recordatorio de todo lo vivido. Porque no era solo una imagen, era un testimonio. Una prueba de que el amor puede sanar. De que las familias se construyen de muchas formas. De que los destinos se entrelazan de maneras que no siempre entendemos. Y de que dos hermanos separados al nacer pueden volver a encontrarse. No por casualidad, sino por algo mucho más grande. Algo que algunos llaman destino. Otros milagro. Y muchos simplemente llaman amor. Cambio de tono, voz cálida, reflexiva. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con secretos guardados. Destinos que se cruzaron y un amor que trascendió la sangre. Una historia que nos recuerda que, a veces, la vida nos separa. Solo para unirnos de una forma aún más hermosa. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Laura descubrió que los niños eran hermanos de sangre? Cuando leyeron la carta de su madre y entendieron que no fueron abandonados por falta de amor, sino entregados con un amor imperfecto, pero real. O cuando aquellos hermanos plantaron un árbol para recordar que las raíces familiares van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras pueden ser abrigo para alguien que hoy necesite sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan. El poder del destino que une lo que nunca debió estar separado. Y la fuerza de las familias que se construyen con amor, no solo con sangre. Aquí creemos en los milagros disfrazados de coincidencias. En los lazos que florecen cuando más los necesitamos. Y en esas historias que llegan justo cuando el corazón está listo para escucharlas. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana compartimos nuevas historias que iluminan, que reconcilian, que hacen bien. Porque, a veces, los lazos más fuertes no son los que nacen con nosotros, sino los que elegimos construir. Y el cielo, de alguna manera, siempre se encarga de confirmarlo. Siempre serás bienvenido aquí. Y nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.